Muy bien, vamos a empezar con el segundo módulo de tu curso, Instructor Especializado en Fitness Integral. En este curso lo que vamos a revisar son algunos conceptos, a lo mejor te van a parecer un poco técnicos, porque vamos a ver muchas fórmulas, sobre todo en la primera parte. En la primera parte vamos a estar hablando de el gasto energético. Vamos a estar hablando de cómo calcular ese gasto energético en diferentes actividades. Vamos a aprender cómo medir los METs, las calorías, y así como cuando tú te subes a una máquina de ejercicio cardiovascular, como por ejemplo una escaladora o como por ejemplo una elíptica o incluso una corredora, y tú ves que en base a parámetros como tu edad, como tu peso, van a determinar el gasto en METs y el gasto en calorías. Bueno, lo que vamos a revisar en este capítulo es un poquito de dónde vienen esos números, cómo es que se hacen las conversiones, cómo es que se obtiene el gasto calórico. Entonces, probablemente si tú estás dentro del área del fitness porque pensaste que nunca más ibas a tener que ver con las matemáticas, pues en este capítulo vamos a trabajar un poquitín con números, un poquitín con matemáticas, un poco con fórmulas, pero voy a tratar de hacértelo lo más sencillo. Te voy a dar un consejo. Consigue un cuaderno, un lápiz, una goma, para que vayamos paso a paso haciendo los ejercicios y de esa manera tú puedas ir siguiendo esta lección de una manera más práctica, y cuando estés realizando los ejercicios que acompañan a cada uno de los módulos, pues recuerdes lo que estuvimos viendo. Y además recuerda que estas clases las puedes volver a ver y volver a ver y volver a ver, así es que si necesitas ponerle pausa en lo que tú compruebas y haces tus operaciones, ponle pausa, reanudas, si algo no entiendes, te regresas, por favor, para que este concepto del gasto energético deje de ser algo complicado. Y no te espantes, las matemáticas no son tan difíciles, solamente vamos a estar trabajando con multiplicaciones, divisiones, cosas muy sencillas. ¿Estamos listos? Empecemos pues. Este capítulo se llama Gasto energético de la actividad. Y en el gasto energético de la actividad, pues lo primero que tenemos que saber es cómo nosotros medimos la energía, cómo sabemos el gasto energético que nuestro cuerpo va a tener. Y eso se hace a través de los métodos de calorimetría, en los cuales lo que hace a través de la calorimetría es que una persona realice, sobre todo en la directa, realice una actividad dentro de una cámara especialmente construida para esto. Y en esta cámara, por los muros, fluye agua. El agua se calienta. ¿Te acuerdas la definición de caloría cuando estábamos hablando de la nutrición? Bueno, el agua se va a calentar y a causa del calor que va a desprender la persona que está haciendo ejercicio, y entonces a través de la producción de calor y cambio en la temperatura de agua y el volumen de agua, se va a poder determinar el gasto energético de la actividad. En la calorimetría indirecta, lo que utilizan son dos técnicas para medir el consumo de oxígeno. A final de cuentas, lo que miden es el consumo del oxígeno. Ahorita que te explique un poco las formas en las que vamos a medir energía, te va a quedar un poco más claro este concepto. Pero en la calorimetría indirecta, lo que vamos a usar son dos técnicas: la espirometría de circuito abierto y la espirometría de circuito cerrado. En esta técnica, por ejemplo, en el circuito cerrado, lo que pasa es que la persona va a respirar el oxígeno, todo el oxígeno de un espirómetro. El aire expirado va a pasar a través de una sustancia química que va a absorber el dióxido de carbono, y entonces la disminución del volumen de oxígeno en el espirómetro es la medida del consumo de oxígeno. Probablemente te hice un poco de bolas, realmente es para que tú tengas una referencia de dónde vienen estas definiciones del gasto energético, y lo que sí es importante es que empecemos a trabajar en las unidades en las cuales se va a medir el gasto energético. ¿Estamos listos? Las formas de expresar el gasto energético más comunes van a ser en forma de volumen de oxígeno, es lo que estábamos platicando, y el volumen de oxígeno generalmente se va a medir en litros por minuto. En litros por minuto
es el resultado de los litros de oxígeno que la persona va a utilizar durante cada minuto. Otra fórmula, que es lo que tú ves en las máquinas, es cuando tú ves el gasto calórico, están utilizando la expresión de las kilocalorías por minuto. Y para hacer la equivalencia, quiero que pongamos atención en lo siguiente, ¿ok? El consumo de oxígeno lo vamos a expresar en kilocalorías por minuto. Entonces, algo que nosotros necesitamos saber es cuál es la equivalencia que normalmente se utiliza de cuántas calorías equivale un litro de oxígeno. Y generalmente vamos a utilizar la medida de 5 kilocalorías. 5 kilocalorías. Hay algunas definiciones que hablan de 470, de 494, pero nosotros vamos a utilizar redondeado 5 calorías por litro de oxígeno. 5 calorías por litro de oxígeno, de tal manera que si nosotros tuvimos un ejemplo en el cual vamos a suponer que una persona utilizó en su sesión de ejercicio, a ver, apunta estos datos para que podamos hacerlo juntos, una persona utilizó 2.4 litros de oxígeno en un minuto. ¿Y cómo lo voy a convertir a cuántas calorías utilizó en el minuto? Lo que voy a hacer es multiplicar 2.4 por 5 kilocalorías. Y entonces yo voy a saber que esa persona está consumiendo 12 kilocalorías por minuto. ¿Sí me seguiste? Son los litros de oxígeno, lo multiplicas por 5 y vamos a sacar esta unidad que son las kilocalorías por minuto. Otra forma de expresar el volumen de oxígeno es los miligramos por kilogramo por minuto. Es decir, en vez de tener el consumo total de litros, lo vamos a hacer en cuántos mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso por cada minuto va a consumir una persona, ¿ok? Entonces, vamos a decir, si nosotros tenemos el consumo de oxígeno expresado en litros, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1000 para obtener los mililitros por minuto. Regresando al mismo ejemplo anterior, que también puedes ir siguiendo en tu manual que acompaña a los materiales que tienes en tu curso, tenemos que 2.4 litros multiplicado por 1000, pues ¿cuánto me da? 2.400 mililitros, ¿estás de acuerdo? Y lo que vamos a hacer después es multiplicar eso por los kilogramos que pesa la persona. Entonces, en el ejemplo de una persona que pesara 80 kilogramos, la operación que tendríamos que hacer es la siguiente. 2.4 litros multiplicado por 1000 y dividido entre los kilos que pesa la persona, es decir, dividido entre 80. Si nosotros hacemos la operación, vamos a hacerla rápidamente aquí, yo aquí y tú, aunque ya está apuntada, vamos a hacerla. Tú tienes 2.4 litros por 1000 para sacar los 2.400 mililitros por minuto. Y si lo dividimos entre los 80 kilos que pesa la persona, vamos a tener un consumo de mililitros por kilogramo por minuto de 30 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces, ya llevamos 3 formas en las cuales vamos a poder calcular o expresar el gasto energético. Litros por minuto, kilocalorías por minuto, y recuerda tener a la mano o ya ponerla en tu mente para que se quede ahí para siempre, que cada litro de oxígeno va a equivaler a 5 kilocalorías, ¿ok? Luego tenemos el VO2 expresado en mililitros por kilogramo por minuto y finalmente vamos a pasar a METs,